ese dinero que eran $150 negativos se convirtieron en $2,000 de ingreso pasivo en la casa. Nos estamos apalancando para las siguientes bodegas que estamos haciendo. Yo nunca le sugiero a alguien que tome una hipoteca sobre una propiedad para buscar otra propiedad. Daniel estaba en la quiebra. Pensaba que estaba en el camino de salir y en realidad se dio cuenta que iba otra vez para el hueco. Tomó unas decisiones sencillas y se dio cuenta que el objetivo no era el patrimonio, sino el ingreso pasivo, y se comprometió con su esposa Aide a crear su libertad financiera. Quizás cuando tú veas este podcast te vas a dar cuenta que tienes muchísimos más recursos de los que piensas que tienes para lograr lo que quieres. Este podcast está espectacular. Para invertir mejor, estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces, con Carlos Davis. Hola Daniel, ¿cómo estás? ¿En dónde estás? Buenas tardes. Estoy en Ciudad Juárez, México. Bueno, bienvenido. Daniel, cuéntanos un poco cómo estabas cuando comenzaste el programa. Estaba quebrado, sin embargo pensé que estaba mejor de lo que me dijiste tú en la entrevista, porque nos diste una aterrizada a mi esposa y a mí, pensamos que ya estábamos saliendo, sin embargo nos hiciste ver ahí varios errores, varios problemas que traíamos todavía bastante fuertes. Venía yo de un problema que había quebrado un negocio, nos veníamos recuperando, pero todavía estábamos no tan bien como pensábamos. ¿En ese momento tenías ingreso pasivo? Ingreso pasivo no tenía ninguno. Tenía una casa en El Paso, pero la verdad me estaba dando flujo negativo, o sea, tenía que estar pagando como $150 al mortgage. Entonces no tenía ningún ingreso pasivo, tenía los negocios, tenía una franquicia que sí me dejaba, pero muy, muy poco, o más bien se estaba manteniendo porque veníamos saliendo de la pandemia. Tenía el otro negocio, pero así propiedades no tenía ninguna. ¿Qué profesión tienes tú? Yo soy ingeniero industrial. Bueno, ¿y de qué vives ahora? Ahora sigo con los negocios, seguimos teniendo la franquicia y el negocio que levantó bastante, y tenemos 2 bodegas rentadas. Tenemos también un jardín de eventos que también se renta ese por semana, por evento, y estamos ahorita en proceso de adquirir un terreno donde vamos a hacer otras 2 bodegas más. Los negocios que tú tenías cuando comenzaste el programa son los mismos que tienes ahora. Los negocios son los mismos, sin embargo, cuando tuvimos la entrevista contigo, como que me cambió el chip. Yo tenía ya mucha información, pero no la había implementado. O sea, no necesitaba yo una sacudida para ponerme a trabajar y realmente a buscar lo que yo quería. Entonces ya pues definimos bien un propósito de vida que queríamos, a dónde queríamos llegar, nos definimos metas y empezamos a trabajar en ese sentido, y los negocios mejoraron bastante. Y descubrimos que las bodegas, que aquí es una frontera muy industrial, porque hay muchas empresas pequeñas que le sirven a la industria maquiladora grande, que son las que le exportan a Estados Unidos. Entonces fue como encontramos eso, pero sí están los mismos negocios, pero aparte son otros nuevos. Te pedí el consejo también de la casa de Estados Unidos. Te pregunté, ¿cómo ves, Carlos? Ahorita es buen momento porque la casa ha subido bastante, me puedo capitalizar, y me dijiste, no, adelante, porque ya traía yo una idea qué hacer con ese dinero. Entonces, con ese dinero se vendió esa casa, se terminaron las 2 bodegas y acabamos de pagar la casa donde vivimos ahorita. Entonces, ese dinero que eran $150 negativos que yo tenía cada mes con la casa del Paso, se convirtieron en $2,000 de ingreso pasivo con las 2 bodegas. Eso yo lo veo con muchas personas, y es que lo que los tiene en dificultades financieras es que no tienen una meta clara y tienen cómo hacerlo si lo arman diferente. Porque el objetivo de la mayoría de las personas son los activos, no el flujo. Entonces, por eso la gente se quiebra. Porque fíjate, cuando hablamos, tú tenías activos, unos a medias y otros mal manejados, que no eran rentables. Y sencillamente cuando entendiste las reglas del juego, haciendo lo mismo que estabas haciendo, pudiste darle la vuelta a tus finanzas. Exactamente. El negocio, nosotros nos dedicábamos todavía a la renta de mobiliario y equipo y hacer eventos ejecutivos para las empresas, y aparte para clientes privados también. Sin embargo, después de que platicamos contigo, ya es que siempre tú recomiendas que uno busque ingresos adicionales. Entonces empezamos a ofrecer a los mismos clientes que ya teníamos, ofrecerles otras cosas, ofrecerles venta de insumos o de herramientas. Incluso nos aliamos con otros proveedores para los clientes que teníamos, ofrecer los productos de ellos y llevarnos nosotros una comisión. Entonces empezamos a maquinar en la cabeza formas de cómo adquirir ingresos adicionales, y la verdad que nos ha funcionado de maravilla hasta ahora. El negocio ese lo teníamos en una bodega chiquita, ya no cabíamos, nos habíamos movido a una bodega más grande, pero la otra no, la teníamos nomás ahí, como quien dice, abandonada,
abandonada, ni siquiera la habíamos tratado de rentar, ni adaptar, ni nada. Entonces, después de esa junta que tuvimos contigo, nos pusimos a trabajar y ha funcionado de maravilla todo. Cuando tú hablas de que nos enfocamos, explícame un poquito más qué significa eso, porque al mismo tiempo que dices nos enfocamos, diversificaste. Entonces, explícame un poco cómo lo Ok. hiciste. El enfoque, me refiero al enfoque a una meta mutua de mi esposa y mía, que no pudo estar ahorita, pero hemos trabajado en conjunto los dos y eso es algo que antes no hacíamos, antes de la pandemia y que quebrara yo con el negocio, no trabajábamos juntos. Entonces el enfoque fue más bien en la meta. Dijimos, queremos alcanzar la libertad financiera en tantos años y luego ya en base a esto dijimos, con esto y con esto. Entonces todo lo que fuimos nosotros amplificando el nicho para obtener más ingresos es enfocado a obtener los ingresos pasivos, que son las bodegas. O sea, todo está trabajando en conjunto para que estas bodegas nos den los ingresos pasivos y poder tener libertad financiera y ya después decidiremos si continuamos con los negocios o los vendemos y ponemos más bodegas. No sé ahorita, pero ahorita el fin es alcanzar la libertad financiera, que lo veo muy cerca. Yo pienso que con estas 2 bodegas más ya lo alcanzamos el año que viene, si Dios quiere. Tú tienes algo maravilloso y es cómo le diste la vuelta realmente a tu pensamiento, porque antes trabajabas duro lo mismo que ahora. Antes buscabas negocio lo mismo que ahora. Sí, simplemente que ahora ya diversificamos más, nos enfocamos en un solo producto. Ahora, antes el objetivo era ganar plata y pagar las deudas y los gastos. Ahora el objetivo es crear ingresos pasivos. ¿Te das cuenta? Eso es una gran diferencia porque a la mayoría de las personas gastan más tiempo investigando el mejor precio de una nevera que cuánto va a ser su pensión de jubilación. La mayoría de las personas no saben cuánto va a ser lo que les puede salir con el ingreso actual de pensión. Eso es una pregunta sustancial porque yo tengo que saber para dónde voy. Y la mayoría de las personas dicen, yo estoy trabajando duro, yo estoy haciendo negocios como estabas tú, yo no estoy gastando en tonterías, pero en últimas no tenías una meta. Cuando tú dices, tengo una meta en ingresos pasivos, es distinto a una meta en patrimonio, porque la meta en patrimonio o en activos es cuando yo digo, ay, no, quiero tener 100,000, 200,000, 500,000, no importa. A ti si estás viendo esto, no te preocupes por ser millonario, no necesitas ser millonario, necesitas paz financiera. Si tú tienes paz financiera, probablemente puedas ser o no millonario, pero es algo que tú vas a llegar mucho más fácil si tú tienes claro el concepto de la paz financiera. ¿Estamos de acuerdo, Daniel? Sí, que fue lo que nos pasó cuando tuvimos la primera reunión contigo, Carlos. Nosotros nos estábamos enfocando precisamente en eso, en pagar deudas y estar subsistiendo de alguna manera, pero no teníamos ninguna meta. Entonces pensamos que estábamos bien, pero cuando te dijimos cuánto teníamos en la cuenta de banco, nos aterrizaste, pero bien bonito. Nos dijiste, ustedes están quebrados, cualquier problema que tengan, van a tener que empezar a vender cosas. Y sí, realmente nos despertaste esa hambre por cambiar la mentalidad y nos pusimos a trabajar en eso y aquí están los resultados. No, y es que yo he estado estos días leyendo las noticias con toda la situación económica mundial y lo que está pasando con la guerra en Israel y Palestina y la inflación y los intereses. Y realmente la política de la Fed, lo que hace la Fed, marca muchos países, es generar iliquidez. Controla la inflación a partir de reducir la moneda circulante, que es el producto. Cuando hay más oferta de dinero, ¿cierto? Las cosas suben porque hay más dinero de que cosas, ¿cierto? Ajá. Entonces, eso es lo que se llama inflación. Pero ahora, como ellos están bajando la inflación, lo que hacen es cortar el flujo del dinero. ¿Y qué es lo que pasa? Lo cortan, pero además suben los intereses, que es una forma de cortar eso. Para muchas empresas suben también costos financieros, ¿cierto? Que es el costo de venta. Y De eso, acuerdo. en realidad, si a una empresa se le han subido los precios de sus insumos, ¿cierto? Por la inflación que nos afecta a todos. Y fuera de eso, se le está afectando el ingreso por sus clientes porque la situación económica para muchas personas está difícil. O sea, se bajan las ventas, se suben los costos. Entonces, ¿qué es? La liquidez. Y ahí es donde viene la quiebra de la gente. Entonces, cuando decides, mi objetivo no es este, sino es este, tengo que cuidar mi ingreso y para eso tengo que cuidar mi flujo y tengo que cuidar la reserva que tengo para no forzarme a tomar decisiones apresuradas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que ahorita lo que tengo que cuidar es mi liquidez y tengo que tener 3, 4, 5 meses de dinero de reserva, por lo menos para mantener el nivel de vida que tiene la familia, para no
no tener que tomar decisiones absurdas, porque sí, tú eres una persona joven, pero en últimas puede pasar cualquier cosa y la vida cambia en un segundo. Sí, es correcto, sí. Hemos estado tratando de cuidar eso. Por ejemplo, ahorita acabamos de pagar la casa donde vivimos. Aquí no es como en Estados Unidos que te hacen un préstamo como el de equity que le llaman, ¿no? Sí, que es una segunda hipoteca sobre la casa. Tienes que tener la escritura liberada para que te hagan un préstamo sobre la casa. Entonces, con la casa nos estamos apalancando para las siguientes bodegas que estamos haciendo y de alguna manera, pues esto nos permite a nosotros no descapitalizarnos. Con la casa tienes una línea de crédito o una hipoteca con préstamo que te hicieron. Crédito hipotecario. Es que los préstamos son más caros acá y el más barato es el hipotecario. Entonces sería una hipoteca. Yo te voy a hacer una sugerencia y me pueden llamar conservador porque en últimas me he quebrado tantas veces que ahora cuando yo veo la situación financiera que describíamos antes, yo le digo a mi esposa, estamos tranquilos porque estamos en una posición económica en la que tenemos baja deuda, ingresos suficientes y realmente lo tenemos con rentas que son casas que son fáciles de arrendar. Luego tenemos seguridad. Por ejemplo, si tú ahora tomas una hipoteca, ¿a qué interés te van a prestar? Aquí está alrededor del 9% más o menos. Bueno, no está tan mal. Vamos a decir que te dan $50,000. ¿Qué es lo que pasa? Que a menos que tú tengas un negocio en el que invertir ya que va a pagar la cuota de esa hipoteca, tienes que tener cuidado. ¿Ya lo tienes? Es el jardín de renta de ventas. O sea que ese dinero lo vas a invertir en el jardín. No, el jardín ya está listo. Del jardín se puede pagar el préstamo que sacaremos de la casa ya. Ese es un excedente. Perfecto, pero ¿cuál va a ser la fuente de flujo? Porque ese jardín es tu plata de ahorro, a menos que tengas un plan rápido para que esa inversión que tú hagas de esa hipoteca sea la fuente de pago de eso. ¿Qué es lo que hace una empresa o un inversionista educado? Cada vez que tiene un préstamo, busca que el préstamo le genere una fuente de pago para ese préstamo, que dé para pagar el préstamo y dé utilidad. Sí, la idea es que cuando se haga la primer bodega, esa única bodega va a pagar el préstamo completo y va a quedar un excedente. Ah, perfecto. O sea que ya tienes un lote en el que vas a construir con esa plata una bodega. Eso me parece perfecto, porque tú ya tienes un plan, ya sabes qué hacerlo, ya has construido bodegas, ¿cierto? Ya. Ya sabes cómo hacerlo. Lo que a mí me parece peligroso cuando yo tomo una plata para invertir en bienes raíces y no sé qué voy a comprar y el reloj marcándome tic, 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 tic. De hecho, queremos preaprobarnos y extenderlo lo más que se pueda para, en cuanto nos den el dinero, arrancar y levantar la primera bodega lo más rápido que se pueda, unos 2-3 meses, y ese ya nos dé el dinero para pagar, ya estar con la tranquilidad y terminar la segunda bodega. Entonces tú tienes claro el plan, tienes claro el flujo, tienes claro qué vas a hacer con ese dinero. Porque, de nuevo, yo nunca le sugiero a alguien que tome una hipoteca sobre una propiedad para buscar otra propiedad, porque eso es el beso de la muerte. Sí, no. No es lo que tenemos en mente. Te digo, queremos estirar lo más que se pueda y pedirlo ya cuando estemos totalmente listos para entrar y levantar en cuanto se pueda esa bodega. Ya tengo quien me administra las bodegas, no lo hago yo, es alguien que me las consigue rápido. Las otras me las rentó en cuanto las terminé y hasta ahorita han estado al 100% ocupadas y no he tenido ningún problema. Y es que ese es otro nicho que nosotros quisimos identificar, que es parte de lo que nos explicas en las mentorías, Carlos, que se habla de que busques un nicho. Entonces yo busqué ese nicho, se me hizo interesante porque yo lo conozco. Yo fui una empresa en bodega chiquita, ya estamos ahorita en una poquito más grande, pero sigue siendo más o menos del estilo. Entonces yo sabía que había necesidad de ese tipo de bodegas. Hay mucha empresa pequeña que le da servicio a las empresas grandes transnacionales aquí en Juárez y no hay muchas bodegas que te ofrezcan una buena instalación. Entonces, identificando ese nicho, en cuanto se terminaron las bodegas, rápido se rentaron. Y además hay otra cosa espectacular que está pasando con México, bien por México y bien porque vives ahí. Es que, ¿qué pasó cuando Estados Unidos arma el despelote con China? Hay muchas empresas que tiene Estados Unidos que dice, ¿y ahora qué hacemos? Entonces se van a México. Pero además no solo las empresas americanas están abriendo más empresas de México, sino empresas chinas que quieren seguir vendiendo a Estados Unidos, van y le venden haciendo la maquila en México. ¿Está pasando eso? Sí, está pasando bastante aquí en la frontera, en todo el país también, pero aquí en la frontera no se da abasto con la gente, se requiere mucha mano de obra. Ahora vamos a hablar un poquito de las ventajas y desventajas de una bodega industrial. Las ventajas de una bodega es que el mantenimiento corre a cargo del inquilino, que mejor dicho, no hay mantenimiento. Ajá. En algunos casos se puede negociar que el inquilino pague los impuestos.
No, eso se hace mucho aquí en Estados Unidos, no sé si se haga también en México, pero es un contrato que aquí se puede hacer que pague los impuestos y los seguros. ¿Eso existe allá en México, esa figura o no? No sé, Carlos, pero no lo estoy haciendo. Sabes que a lo mejor no investigué porque, por ejemplo, las bodegas que ya tengo, yo creo que pago por cada una de ellas como unos $200 al año o $100. Tremendo. Está muy económico, entonces no. Yo prefiero no pedirles eso y no meterle ruido y mejor que renten la bodega. Perfecto. No, y es que esa es una suma que no justifica. Pero otra ventaja es que el precio del arriendo se puede subir. No está tan reglamentado como cuando es vivienda porque tiene más limitaciones. Allá como es en México, cuando es comercial se puede subir más fácil, ¿o no? Sí, sí se puede subir. Mira, te voy a contar lo de la segunda bodega que fue muy interesante y la forma como se hizo. Vi una casa, así como la llamas tú, fea, la pobre. Eran como 2 departamentitos en un terreno. Entonces, cada uno de ellos lo rentaba el dueño como en $125 cada uno al mes. Entonces, yo la vi y dije yo, híjole, aquí cabe una bodega chiquita. Entonces, ya empecé a ver, incluso en mi cabeza empecé a ver, esta pared se puede usar, esta pared de acá también. Entonces, le compro el terreno muy económico a esta persona, hago el cambio de uso de suelo porque era un área mixta ahí y que sí batallé, pero finalmente sí se pudo cambiar el uso de suelo para que se pudiera poner ahí una bodega. Y a la hora de que ya hicimos la bodega, pues en lugar de esos $300, ponle que le estaban quedando al mes, a mí me están quedando por esa bodega $900 libres por mes. Entonces, ¿cómo convertir eso que cualquiera diría, es que estaba fea la casa? O sea, ¿cómo puedes convertir una cosa así en lo que ahorita está? Tal vez me has escuchado, los bienes raíces son un concepto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, hay locales comerciales pequeños o hay oficinas que no pueden arrendar los dueños, que a lo mejor se puede averiguar en la ciudad el cambio del uso del suelo y comprar eso por precios muy cómodos porque los dueños deben estar locos y convertirlos en bodegas. Tengo un estudiante que ha ganado muy buen dinero tomando locales que llevan años desocupados y los está convirtiendo en lugares para guardar tiestos, como depósito que guarda la gente. Ay, este sofá tan bonito que se sentó mi abuelita y entonces lo guardo porque eso después me sirve y paga $150 al mes por eso. Que ya pagó el sofá como 10 veces. Como 10 veces, ¿cierto? Y eso lo hace mucha gente y hace un pago automático de eso y gasta miles de dólares en eso. Entonces, hay alternativas de uso que si hay mercado y la ciudad lo permite, es espectacular. Eso que hiciste, increíble, porque para el señor seguro le pagaste por debajo del mercado a él su propiedad. Sí, de hecho, su propiedad se la compré a precio de terreno, Carlos. Pero mira, aún si se la hubieras pagado sobre el precio del mercado, hubiera sido buen negocio. Sí, pero yo iba a traer los números hechos, yo sabía que era un Y negociazo. tenías el concepto. Eso es lo que es la educación financiera. Cuando la gente dice, pero es que, ¿para qué si comprar una casa es ir al banco y pedir un crédito y gracias? Sí, Carlos, ya me dio la idea de comprar una casa. No, hay 1000 formas de comprar. Hay 1000 formas de educarse y por eso nosotros en lo que hacemos le ayudamos a la gente a que aprenda a comprar. Yo te pregunto esto ahora, Daniel. Si te llevo a ti o a tu esposa a vivir a Colombia o a traerte a ti a Estados Unidos o a España, ¿podrías volver a crear riqueza? Claro, ¿Cierto? sin duda. Porque ya sabes el modelo, ¿cierto? El modelo es igual y tienes 1000 recursos que aprendiste porque es que así he hecho yo mi patrimonio, mi fortuna, es mirando cómo lo hacen otros y aprendiendo. Ahora, cómo lo hacen otros no es únicamente que oí la idea en un podcast, eso está bien, es educarme en cómo calcular bien los números, en cómo hacer la tarea bien, para que cualquiera de esas cosas que puede salir mal, yo sepa y lo pueda prever antes de meterme en el negocio. Incluso amigos que tengo en que se dedican a bienes raíces me dicen, no, es que no te van a dejar hacer el cambio de uso de suelo, que porque están muy exigentes. Que no, pues tengo que hacerlo. Y yo fui con los vecinos y levanté la anuencia vecinal, les pregunté que si no había problema, que iba a hacer una bodega así ya está, que no iba a tener ningún conflicto con ellos, que tenía estacionamiento. Y al final cuando le dije al amigo hasta se quedó así impresionado que lo había conseguido todos. Es que cuando uno lo trae en la cabeza, busca las formas de hacerlo. Bueno, Daniel, te felicito. ¿Qué edad tienes tú? 50. Imagínate a los 60. Yo tengo 69. ¿Te imaginas en 20 años lo que podrás hacer? No, es que impresionante.
Felicitaciones, caballero. ¿Y No, cómo se muchas llama tu gracias. esposa? Aide. La saludas de verdad, felicitaciones. Dile que una buena jefa. Sí. ¿Qué es lo que tú ves diferente trabajar en pareja? Lo más importante es que los dos tenemos un mismo objetivo y no andamos de otra manera corriendo de un lado para uno y otro para el otro lado y sin saber en sí enfocarse, como lo que te decía ahorita, en un propósito mutuo de vida. Eso es para mí lo más importante, trabajar en pareja y que nos generamos más confianza porque no nos escondemos nada. Y fíjate, cuando tú dices un propósito, mucho suena bonito, pero un poco teórico, pero ¿cómo se aplica eso? Que yo sé que así es que lo están haciendo porque es, compramos el carro del año o invertimos en la bodega, ¿cierto? Invertir en la bodega no es tan cool como el carro del año. Los vecinos no, puede que hasta lo critiquen. ¿Cómo va a meter la plata en esos apartamentos tan horribles en ese sitio que es inmundo? Con eso podría comprar una casa linda, ¿cierto? Pero cuando yo a los dos tienen un objetivo, ¿qué hacemos? Nos gastamos 30,000 o 20,000 dólares en el viaje a Europa o guardamos esto para pagar una deuda que estamos pagando el 10 o el 15 o el 20% y ahorramos después para hacer nuestro viaje. Entonces, ese es el propósito común. Y te confieso que yo pienso así de esa manera exactamente como estás diciendo tú, pero sin embargo mi esposa es un balance. Entonces ella me dice, pues yo sí quiero ir a Europa, pues a ver cómo le hacemos, pero y hacemos lo que tú quieres que hagamos y hacemos lo que yo quiero hacer. Y ya nos fuimos a Europa. Exacto, y mi relación es parecida a la tuya. Mi mujer está, bueno, pero todo lo metemos en casa, pero al mismo tiempo vivimos mejor y combinamos lo mejor de los dos mundos que se puede hacer, que es difícil, que hay que tener coraje, que hay que aprender a reconocer unos errores, enfocarse en lo que es importante, pero la inversión es increíble. Y otra cosa, que para los hijos, en vez de darles el mensaje, no, es que mi papá o mi mamá, como cada uno lo bueno y lo malo de esas visiones, porque cada una tiene cosas positivas y cosas que son desafiantes, los hijos comienzan a pensar como inversionistas. ¿Te está pasando eso? Sí, sí, claro. De hecho, yo siempre les platico de finanzas, de libertad. Ellos escuchan, ya traen un lenguaje distinto. Incluso el mensaje que me dieron con lo del libro, con la presentación, precisamente era eso, agradecernos a mi esposa y a mí que les estábamos cambiando el chip a ellos desde muy chavos. ¿Qué mensaje le darías a Aide cuando ella vea eso? Bueno, te lo acabo de decir, que la verdad, lo que hemos logrado juntos, cuando quebré el negocio, sin tu apoyo no hubiera salido. Y la verdad, es una gran satisfacción tener a alguien que lo fortalece a uno, que está a su lado. Y la verdad, estoy muy agradecido y es una relación para toda la vida. O sea, pues la amo, la verdad. La verdad que lo que hemos conseguido juntos ha sido maravilloso en este poco tiempo. Ahora cuéntame un poco de tu libro. Sé que escribiste un libro y me encantaría que la gente conozca el libro. El libro se llama Rómpase en caso de emprender. El libro da un mensaje de emprendedores. Yo doy mi mensaje de los errores que cometí, pero en este libro hago entrevistas a gente que se dedica a diferentes tipos de negocios para que expliquen de qué manera se han equivocado y cómo han hecho para salir adelante. Entonces es una joya porque de donde más aprende uno es de los errores. Entonces, y si aparte de aprender los errores propios, aprendes de los demás, pues es mucho más enriquecedor. Y de hecho, pues quiero decir aquí que Carlos fue uno de los entrevistados y viene aquí en el libro también. Agradezco su mentoría, que a partir de ahí el chip me cambió. Como decimos acá en México, me sangoloteó, nos movió las neuronas a mi esposa y a mí. Y recomiendo también su libro de Un email al año no hace daño, que la verdad lo considero muy buen libro también. Y entonces el libro que yo les comento trae ese mensaje que así como nosotros definimos un propósito bien definido de vida y en base a eso haces el diseño de tu negocio, cómo vas a trabajar para adquirir esa libertad financiera que estás buscando. O sea que a las personas puede servir tanto para sus finanzas personales como para su planeación de su negocio. Claro, viene el primero y segundo capítulo, son un cuarto casi del libro y habla precisamente de educación financiera, de preparación, educación mental, cómo quitarnos esos pensamientos limitantes que muchos, sobre todo en la cultura latina, que traen muchos limitantes en cuanto a la riqueza y el dinero, de que pensamos que si vamos a alcanzar la riqueza nos va a convertir en malas personas y no es cierto. O sea, el dinero no es malo, malas son las personas. Cuando adquirimos más dinero se amplifican nuestros sentimientos y pueden ser para bien o para mal. Te puede servir a cualquier persona. Es un libro muy, muy interesante. Y el libro lo podemos conseguir en Amazon. Está en Amazon. Rómpase en caso de emprender. Perfecto. Y aquí también vamos a poner el link para que las personas que quieran puedan comprar el libro de alguien que lo que está escribiendo es algo que ha vivido, de lo que ha aprendido, de lo que ha crecido. Muchas gracias, Daniel. Bueno, para terminar, danos un consejo para la persona que está quebrada ahorita. La mayoría de la gente que ha sido exitosa
al menos una vez ha estado quebrada. Ese mensaje a mí me levantó y me enfocó en salir adelante y en cambiar la página en lugar de terminar con los por qué a mí, por qué me sucedió, por qué emprendí. Y le di la vuelta a la página y empecé a trabajar con los para qué me puede servir, para qué le puede servir a los demás. Y incluso de ahí salió la idea del libro. No se derroten, es un aprendizaje y salgan adelante. Sí se puede. Bueno, muchas gracias, Daniel, y a ti que estás viendo esto. De verdad, te quiero decir que, como nos dice el libro de Daniel, romper las creencias limitantes, romper las limitaciones que tienes de tus sueños. Ayer estaba hablando con alguien cercano que me decía, no tengo fuerza para seguir luchando, porque no quiero que me vaya a ir mal otra vez. Yo le decía, no, sí tienes fuerza, solo que la fuerza la estás usando en mantener tu pensamiento, de mantenerte en ese estado mental de quejarte y de sentir que no puedes. Solamente si tú decides cambiar esa fuerza desde de víctima, que todo de llenarte de esa energía de víctima, de que no puedo, que mi vida que no sirve, que todo está muy difícil y que yo soy un fracasado, que nadie me quiere, que no hay empleo, bla, y tomas eso y dices, voy a lograr mis metas, voy a lograr mis sueños, voy a luchar. Te vas a dar cuenta cómo con el cambio de un pensamiento y una determinación, todo lo que ves como carga se puede convertir en recursos. Daniel nos dice, yo esa quiebra ahora la veo como una gran lección. Y tú tienes muchas lecciones ahí, en tu queja, en tus razones de por qué ahora no tienes dinero o no tienes paz financiera. Porque recuerda, tienes todo lo que necesitas para lograr lo que quieres. Lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto.